Muy bien, bueno. El jueves pasado habíamos empezado a hablar sobre qué era la gracia y qué era la justicia en general. Habíamos hecho una introducción sobre legalismo y libertinaje, algo chiquitito, porque eso lo íbamos a hablar hoy, y empezamos a definir qué era la gracia y qué era la justicia. ¿Alguien se acuerda de algo? Aunque sea algo chiquito. Si no se acuerdan, pasamos. No importa. Por eso quería mi cuaderno. Yo me hice unos apuntes porque si bien no estuve, puse que el legalismo es poner las reglas por encima de Dios, Sí. ¿no? Y, o sea, lo deduje más o menos Claro, a mí. sí. Y pensar que seguir las reglas recibirá la gracia, o sea, pensar que Sí. siguiendo las reglas vas a El favor recibir de la Dios, gracia, claro. no es correcto. Muy bien. En el libertinaje pensar que no se pierde la salvación por tener la gracia. O sea, extremos que hacen perder. Ahí está. O sea, el libertinaje lo que hace son extremos, ya sea Excesivo. Ahí está. o el libertinaje son los extremos que te hacen perder la gracia. Ahí está. Y después que la gracia es un dono favor que se hace regalo sin merecer, indulto, que después puse ahí que era perdón de Sí. todos los cargos. Sí. La ley de Dios nos guía a toda verdad. La justicia de Dios se juzga según nuestras obras. La justicia de Dios se juzga según nuestras obras. Tenemos libre albedrío, pero también tenemos las leyes para tener un parámetro, para saber hasta dónde podemos obrar con justicia. Si no hay justicia propia, no hay la justicia de Dios. Amén. El conocimiento de la ley es importante para saber hasta dónde llegar y cómo no dejar que la carne traspase esas leyes. Pero si somos llenos del Espíritu Santo y nos dejamos guiar, Él nos va a convencer de pecado y va a convencer a las personas, ¿no? Si bien nosotros podemos enseñarle las leyes, ¿quién termina convenciendo? Muy bueno, muy bueno. No sé si entendí bien. Sí, Es lo que yo entendí. Perfecto, resumen de todo lo Desde el principio al fin. Perfecto, sí, la justicia, o sea, como concepto, lo voy a hacer chiquito así pasamos, la justicia lo que hace es dar a cada uno según merezca, ¿verdad? Entonces Dios, como es justo y es santo, sabemos que la paga del pecado es muerte. Y si nosotros pecamos según las leyes de Dios, según la palabra de Dios, y además que tenemos la palabra, Dios nos da libre albedrío, está el Espíritu Santo para convencernos y nosotros tomamos la decisión. Están los caminos que Dios nos pone delante nuestro para escoger por nosotros mismos, porque no somos robots, no somos autómatas, elegimos por nuestra propia voluntad, como así por su propia voluntad Jesús fue a la cruz, ¿no? Por su propia voluntad Él se dio por nosotros, porque era la única solución. Así por nuestra propia voluntad nosotros escogemos. Y nuestras decisiones, no es Dios que nos condena en parte, sino nuestras propias decisiones, nuestras propias obras, lo que decimos, lo que hacemos, todo va, el día del juicio vamos a estar delante de Dios, nos va a tomar cuenta por cada cosa, incluso dice por cada palabra ociosa, por cada cosa que hagamos, Dios nos va a tomar cuentas. Entonces por eso siempre tenemos que examinar nuestro corazón y como decías tú, que el Espíritu Santo es quien hace esa obra de convencernos de pecado. Es como tomar un libro de historia o ver un documental, ahí nosotros aprendemos pues, el conocimiento, pero después necesitamos escarbar más a fondo para entenderlo, ¿no? Ese hilo, conectar las cosas, y ese es el Espíritu Santo, quien nos guía a entender los misterios de Dios, quien nos muestra a Jesucristo, ¿sí? Jesucristo está allá a la diestra del Padre, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. Gloria a Dios. Bueno, empezamos entonces. Y también que Sí, pastora, tiene apuntes. la escritura es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Amén. El ayo, que es como, que después lo habíamos buscado, que es como el tutor o la guía, ¿no? O sea, que la palabra de Dios es como un espejo que nos refleja nuestra condición de pecado, que necesitamos de Jesús, que necesitamos limpiarnos para ir allá,
y es el guía. La palabra dice que la palabra es lumbrera, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Entonces nos guía a ir más cerca de Cristo. Nunca la palabra de Dios o las leyes que Dios estableció nos van a dividir del cuerpo de Cristo, nunca nos van a alejar más de Dios, sino que nos van a acercar más. Porque ese es el anhelo de Dios, que vengamos a sus pies para que el Señor nos renueve, nos limpie con su sangre preciosa y ahí poder estar en santidad con el Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene más un apunte, alguna acotación? No, no apunte, sí, perdón. No, o alguna acotación o algo, no. Bueno, avanzamos que hoy es mucho, yo subí el archivo, es bastante lo que hay, pero como el tiempo es reducido, voy a intentar de saltearme algunas cositas, pero está el archivo allá en el grupo. Sí. Después les voy a pasar, ¿cómo era? Yo me olvidé. Una encuesta. Una encuesta, después el que quiera la encuesta, yo le voy a pasar el link al grupo, es entrar por la web, no necesita correo, nada, es marcar, se envía y ya está. Y no aparece con nombre, que eso es lo bueno. O sea que cada uno... Anónimo. Es anónima la encuesta, así que es para probar, como la canción, como el himno, es para aplicar el conocimiento, para estar más fresquito. Así que gloria a Dios. Bueno, ahora empezamos, vamos a cerrar un poquito con lo que es gracia y justicia, y ahí ya empezamos un poquito con los Estuviste extremos. explicando, ¿no? Esta pareja, Sí. la diferencia del significado de libertinaje. Sí, sí. Sí, ahora vamos a profundizar un poco, porque tengo bastante de eso, pero vamos a terminar con gracia y justicia, ¿les parece? Así ya empezamos con eso. Gloria a Dios, permítame leer un cachito. Hacer justicia significa conocer y buscar la justicia y la rectitud en Dios en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Debemos hacer justicia como el Señor Jesús lo hizo, enfocándonos en los oprimidos y no en nuestros privilegios. No es solo un pensamiento, sino algo sobre lo que actuamos, viviendo la justicia, no solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Entonces, por lo tanto, si nosotros vivimos en Cristo, tenemos que actuar como Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es nuestro maestro. Nosotros somos sus discípulos. Nosotros somos embajadores del reino de Dios y como embajadores tenemos que mostrar las cualidades de aquel que estamos representando. Y Él es un Dios justo, que le da a cada uno conforme se merece. Pero nosotros, ¿qué implica que nosotros hacer justicia? Es buscar la rectitud en Dios. ¿Qué es lo correcto del actuar? Conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo debo actuar yo con mi prójimo? Conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo actuó Jesús? Bueno, como decía acá, enfocándose en los oprimidos, en los necesitados, como dice Jesús. No he venido a los sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús quiere de nosotros, enfocarnos hacia el prójimo. La justicia es como sinónimo o es igual, por decirlo así, de misericordia y amor. Si Dios no tuviera amor por nosotros, no se hubiera entregado. O sea, no hubo nadie podía pagar el precio de tan terrible condena y ira hacia nosotros que el propio Hijo de Dios. Y eso es un amor tan grande, pero implica que nosotros también como discípulos hagamos lo mismo. Nos entreguemos, como nos enseñaba la pastora Virginia la otra vez, con amor, con el amor de Dios. El amor de Dios que lo sufre todo, lo soporta todo y lo entrega todo, pero en base a la justicia y la misericordia y la bondad de Dios. Gloria a Dios. Santo. Vamos a avanzar un poquito. Ahí está, esto es lo que quería llegar. La verdadera justicia se hace con amor y con el deseo de honrar y glorificar a Dios. A menudo escuchamos que se supone que los cristianos deben ser amorosos y por lo tanto deben evitar decir lo que es correcto e incorrecto o juzgar a los demás por su comportamiento. Gloria a Dios. También es cierto que el legalismo y la altivez provienen de un abuso de justicia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, la Biblia enseña que la justicia se hace con el fin de sanar nuestras relaciones entre nosotros y con Dios en un vínculo de amor. La verdadera justicia es vivir la verdad de las Escrituras, decir la verdad a los demás. Se hace con amor y se habla a través de la misericordia y la humildad. Dios requiere que hagamos justicia, no para colocarnos como superiores a los demás, sino para caminar en amor, compartiendo y viviendo la verdad del Evangelio. En resumidas cuentas, lo que quiere decir acá es que a veces nosotros pensamos que
que como cristianos tenemos que evitar decir lo que es correcto e incorrecto para no ofender a la persona, para no juzgarla, ¿no? Como es lo que se está comúnmente estableciendo. Después vamos a ver los extremos de legalismo y libertinaje. Pero la justicia de Dios implica que si tenemos que hablar algo hacia la persona porque su vida corre peligro o porque nuestro hermano cayó y necesita de auxilio, bueno, implicar la humildad y la misericordia, así como Jesús la tiene con nosotros y Dios la tiene con nosotros, así hacerlo con los demás. Como ese cobrador que el Señor en esa parábola, que el Señor le perdonó la deuda, pero los deudores de ese Señor le debían y Él no los perdonó. ¿Se acuerdan de esa palabra? Bueno, así es con nosotros también. Tenemos que, de la misma manera que queremos ser tratados en la regla de oro, ¿no? Así también tenemos que tratar a los demás. Y si Dios nos trata con amor y misericordia y nos perdona, así implica la justicia de Dios, ¿no? Amar y tener misericordia a los demás y ser humildes. Si tenemos que decir algo, exhortar algo, hacerlo, como dice acá, con humildad, con humillación, no creyendo los mejores, sino porque tal vez algún día caeremos en lo mismo que el hermano dice, ¿no? Que si exhortamos, exhortamos con mansedumbre y todo con el vínculo perfecto que es el amor. ¿Una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gloria a Dios. Eso es para mechar que la justicia no es solo castigo. No sé si me hago entender. Que la justicia no es solo castigo, sino que implica la misericordia y el amor de Dios. Sí. A mí me queda como duda. Sí. O sea, me imagino como tú decías, el llamar la atención a alguien humillándose. O sea, sí con mansedumbre, sí, como tú lo decías, como lo dice la palabra, o sea, manso, tranquilo, no con altivez, no creyéndose superior. Claro, ahí va la humildad. Pero, o sea, yo no me imagino humillarse, no sé. Claro. Ahí me entreveo, claro, ahí como claro. se me desconectan los Claro, cables. tal vez el enfoque debería ser humillar. Un ejemplo. Claro, humillar. Viste que hay en Miqueas, puede ser 6, ¿qué pide Jehová de vosotros? O algo así, lo que pide Jehová de ustedes. Es, no son... ahí está, vamos a buscarlo y así ya doy el ejemplo. ¿Qué es Miqueas cuánto? Miqueas 6 creo que es. Aquí. No sé si lo encontraron, yo ya lo encontré. Dice, Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, eso es como lo que Dios pide de nosotros. Y estamos hablando que así no es lo que cada uno tenemos que hacer con los demás. Comportarnos con hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y como estamos hablando que no se trata de la altivez, de no, ay, yo tengo la razón y por eso, no sé si se entiende, ese aire de superioridad o como yo estoy en un mejor punto que tú, bueno, ahí me la celebro. No, se trata de estar, tal vez ahí está la humildad en Dios, ¿no? Sí, ahí está el punto. Humillarse ante Dios. Ante Dios. Si tú claro. Imagínate, yo llamándole la atención a Martina claro. por algo, ¿no? Yo, si me humillo ante ella no me va a tomar en serio. Claro, ahí está. Claro. Pero sí ante Dios, porque ahí ¿qué va a pasar? Vamos a tener un corazón conforme al de Dios, un corazón que no va a mirar al hermano o a la persona que vamos a decirle algo que tal vez choque con su alma, como tal vez puede ser decirle que necesita de Jesucristo, que tal cosa está mal, etcétera, etcétera, que le choque. Y no con un aire de altivez o de jactancia, sino con un corazón que teme que teme a Dios por hacer lo correcto, por ser obediente, pero también que ama el alma de la que está al frente. Entonces, claro, un corazón humilde y justo en base a la naturaleza de Dios. Ahí ya nos aclaramos, gloria a Dios. Sí, seguimos. No sé si alguien más tiene una pregunta, una duda, me levantan la mano y seguimos. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios,
sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y a los actos impuros. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. O sea, no solo la gracia de Dios es perdón, ¿no? El perdón de nuestros pecados, sino todo quedaría así. Después vamos a ver con el tema del libertinaje, por ejemplo, ¿no? Dios me perdonó, ya, seguí tu vida, ¿no? Ahora vivo mi vida, como lo que quiero, miro lo que quiero. No es así. Me siento bien porque hay un Dios que me perdonó. No, se trata de hay algo más. También implica la salvación. ¿Mi salvación de qué? Del infierno, de la condena eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero también implica rechazar las cosas de este mundo, los deseos mundanos, los actos impuros, impíos. Entonces implica toda una transformación que Dios quiere con el tema de la gracia y la salvación, porque para ir al cielo no podemos ir de cualquier manera. Imagínense que es su ciudad, y en su ciudad tiene sus reglas. Y nosotros somos peregrinos y extranjeros, pero para entrar ahí tenemos que entrar con sus reglas. Entonces tenemos que ser transformados de la antigua naturaleza pecaminosa a una nueva criatura, y para eso tenemos que entender bien el tema de la gracia. Y como dice acá, la gracia es fundamental para alcanzar la salvación. Por eso hay que entender que estos dos extremos, como el libertinaje y el legalismo, son peligrosos para poder, como decíamos acá, entender la gracia implica la salvación del hombre, ¿no? Tener un corazón íntegro delante de Dios, un corazón santo delante de Dios. Entonces es un tema que hay que tener muy claro para no entrar en confusión y jugar con el tema de la gracia. Y como dice acá, es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Es una virtud particular de Dios, que sin nada a cambio. Nosotros por eso ahí mismo, cuando veamos el legalismo, no importa cuánto yo haga para Dios, Señor, ¿no? Como los profetas de Baal que se mataban para que su Dios lo respondiera, ¿no? Nosotros imploramos a través de la gracia de Dios. Por Él, alabamos a Dios por su gran bondad y misericordia, no por lo que hagamos. Obviamente, la fe sin obras es muerta, eso es otro tema aparte, pero la palabra dice que es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque Dios dice que su gloria no la comparte con nadie, no la va a compartir con mortales que a la primera de cambio se descarrían, ¿no? Entonces su gloria es de Él. Si nosotros somos salvos y tenemos lo que tenemos, es por su gloria, es por su misericordia, y a Él lo alabamos y a Él lo adoramos, no a nosotros. Ahora vamos a ver un caso hipotético, pero vamos a leer Efesios. Les voy a pedir a los que tengan Biblia, Efesios capítulo 2, vamos a leer salvos por gracia, para así terminamos la parte de la gracia. Efesios 2. Si alguien después me va diciendo el tiempo, marcando el tiempo, pues yo tengo pantalla completa acá. Igual ocupalo con el tiempo que vaya y que pueda tener. Si no, igual, acá tengo igual la compu. Sí, no, controlarlo vos el tiempo, para que quede todo claro, que está muy lindo, muy bueno. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, empezamos. Sí. Salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Los que lo tienen dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dice, yo voy a leer otra versión, creo. A ver. No, es la misma. Gloria a Dios. Bueno. En el nombre de Jesús leemos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Creo que más clarito que esto no está, pero vamos a... hice unas anotaciones donde dice en el versículo 3, donde dice que estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, gloria a Dios, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hay otra versión que dice que éramos objeto del enojo de Dios, ¿no? Para el que dice que Dios no se enoja, Dios no tiene ira. Dios tiene tremenda ira. Imagínense que fue el sacrificio de Jesús quien pudo cubrir esa ira, quien pudo soportar esa ira, triunfó en la muerte, Dios le levantó y gloria a Dios. Pero nosotros en su lugar hubiéramos sido consumidos. No había, Él era el Cordero inmolado, sin pecado, no había otro en la tierra, no había otro. Entonces éramos objeto del enojo de Dios por nuestra naturaleza pecadora. Y quería también comentar el punto que dice, gloria a Dios, aleluya, en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, es a través de la fe que somos salvos. Y más adelante, en el, gloria a Dios, acá, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuando recibimos al Señor, somos nueva criatura, ¿no? Somos pertenencia del Señor Jesús, somos su novia, somos su esposa. Dice, ¿para qué? Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí tenemos que hacer buenas obras. ¿Buenas en qué concepto? ¿En el concepto de que del natural? No. En el concepto de Dios, porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fue Dios que preparó esas buenas obras, que nos dijo qué deberíamos hacer, cómo deberíamos comportarnos, qué es lo que le agrada conforme a su carácter y naturaleza. Pero como dice acá, fuimos creados para buenas obras, las obras que Dios ya de antemano Él predestinó. Gloria a Dios. Y como dice el versículo 8, sí, pastor. Porque sí, el tema, ¿no? Y sería, pienso que por eso está salteando, ¿no? Pero la fe es un tema también, sí, ¿verdad? Porque dice, por la fe somos salvos, dijiste, sí. Y creo que es más extenso, ¿no? Un poco más el tema de la fe, porque dice, por la fe, Jesús es el autor y el consumador de la fe. Es el creador de la fe, ¿no? Porque uno puede poner mucha fe en muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. Hay gente que no, y por eso no es un tema muy cristiana y largo. tiene fe. Fe en diferentes dioses o imágenes, pero él dice en Hebreos 12 que Jesús es el autor y el consumador de la fe, el que la comenzó y el que terminó, ¿verdad? Que es el principio y el fin, él es el que dio su vida, y ahí empieza la fe, porque por medio de él aceptamos que no lo vemos, pero sí que creemos por él y que el Espíritu Santo nos hace esa seguridad de que es así y tenemos salvación, que es la fe verdadera. Perdón, Claro. que... No, está bien el aporte, claro. Fe, todos tienen fe. Hay fe en la nada, porque la fe es la certeza y convicción, ¿no? Fe es certeza y convicción, en algo que no vemos, ¿no? Hay gente que necesita hacerse una imagen para creer, pero todos tenemos fe en algo. Hay gente que no cree nada y tiene fe, esa fe puesta obsesionada en que creen eso, ¿no? Nosotros creemos en Jesucristo y, como bien decía el pastor, es en Jesús, ¿no? No es en nosotros. Ahí está el tema, y después vamos a ver con el tema del libertinaje o legalismo. Siempre nuestra mirada es en Jesús, es por el que nosotros somos salvos y por las que el día cuando venga Jesucristo nos lleve a sus moradas, gloria a Dios, vamos a estar en las mesas de la boda del Cordero, con Él, su novia con el novio, gloria a Dios. Así que gloria a Dios, avanzamos, gloria a Dios. Así que la gracia de Dios
no da entrada a ninguna jactancia personal. Jactancia es alabarse, gloriarse, ¿no? Sino que toda nuestra vida se debe dar gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. Cualquier otro evangelio que descentre a Jesús como autor y consumador de la salvación no es el verdadero. Jesús, ya hay muchos caminos en esta vida que el enemigo, que el Señor reprenda, está como para confundir, donde Jesús es solo un hombre, donde Jesús fue un profeta, pero no es Salvador. Entonces hay que tener cuidado, porque nuestra fe se basa en el único que nos pudo salvar y que en el único que tenemos vida eterna y entrada al reino de Dios. Gloria a Dios. Dice, por el cual podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro para nuestras almas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Después de la experiencia del nuevo nacimiento, cuando recibimos a Jesús, un conflicto surge entre la carne y el espíritu que ha nacido de nuevo. Esta batalla es una batalla para la santidad y debemos ganarla a fin de ser salvos, pues sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Cuando Lázaro, ¿se acuerdan del episodio en donde Lázaro muere? Pasan días y Lázaro muere y Jesús va al sepulcro y le grita, ¿no? Gloria, antes ora, bueno, estaría bueno para profundizarlo, pero Jesús le grita a Lázaro, Lázaro, ven fuera, con nombre, y lo llama hacia afuera. Lázaro vive, resucita, vive. Pero ¿qué pasa con Lázaro? ¿Lázaro podía haber ido a su casa así como estaba? ¿Qué tenía Lázaro? ¿Qué orden les dio Jesús? ¿Se acuerdan? Lázaro salió del sepulcro. Antes había una costumbre con los muertos, ¿se acuerdan? O sea, los mandó a los que lo... Eso, muy bien, Marti. Los envolvían ¿con qué? ¿Se acuerdan? Con los lienzos. Lienzos, vendas. Entonces, ¿cuál fue la orden de Jesús? Que lo desataran, que le quitaran. ¿Por qué? Lázaro ya estaba vivo, pero necesitaba desatarse esas vendas que tenía viniendo del sepulcro. Y eso es lo que Jesús, cuando venimos como estaba comentando hace un ratito, nosotros somos nueva criatura, pero ahí empieza una nueva batalla con la carne y el espíritu, a tener una vida en santidad. Entonces, Jesús nos llama por nuestro nombre, recibimos al Señor, empezamos a conocer al Señor, salimos de ese sepulcro de muerte, pero el Señor, ya en el momento somos salvos, tenemos vida, sí, en ese momento que recibimos a Jesús, pero a lo largo de nuestra trayectoria como cristianos, el Señor necesita quitar las vendas, quitar todas esas cosas que pudren, que no nos permiten caminar bien, que veníamos del sepulcro, de la muerte, para caminar. Gloria a Dios. Jesús nos dice a gritos que los sepulcros deben estar vacíos, que los hijos de Dios nacimos para la vida y la libertad del pecado, el cual su paga es muerte. Por eso ninguna venda puede mantenernos atados e inmóviles. Nos los tienen que decir hoy Jesús a gritos, porque necesitamos la fuerza de su palabra y del Espíritu Santo para salir de la oscura y terrible fosa en que se ha convertido el mundo, para romper las vendas del odio, la injusticia y los provocados sentimientos de la carne que quieren tenernos atados, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tenemos que seguir denunciando? ¿Cuántas cosas tenemos que seguir rompiendo que nos atan de la vieja naturaleza? Salimos del sepulcro, estamos vivos, tenemos vida eterna, pero es necesario seguir rompiendo las vendas que veníamos para poder caminar, seguir avanzando hacia dónde vamos, hacia el reino de los cielos. Gloria a Dios. Santo. Vamos a ver que nos llama, ¿no? A Jesús. Jesús nos llama. A gritos, a gritos. Gloria a Dios. Quiero dar un pequeño concepto que es el de la libertad. Libertad, entre otras cosas, no es más que independencia para hacer algo y siempre en independencia de la esclavitud. Cuando somos libres no estamos esclavos de nada. Gloria a Dios. Es librarse del poder del pecado y de la muerte. Cristo nos trajo una poderosa libertad de la maldición de la ley, lo que se traduce en libertad del temor de ser castigado por Dios, de una conciencia acusadora. Es estar libre frente a las exigencias de los demás. La libertad tiene su motivación principal en el amor incondicional de Dios, que nos ha iluminado con la gracia salvadora de Cristo, lo que nos hace actuar por amor y no por temor. Este es un pequeño concepto de libertad para ver... Perdón, se me pasó. Para ver ahora, vamos a entrar
voy a ser lo más breve posible y clara con el tema legalismo y libertinaje. La gracia de Cristo nos da la libertad para disfrutar de los derechos de hijo. Es libertad para hacer todo lo que Cristo quiere que yo sea. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar con legalismo. Gloria a Dios. Voy a dar una pequeña definición conceptual. Legalismo es una tendencia, igual ya lo habíamos hablado en la primera clase, pero algo pequeñito nada más. Tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras consecuencias. Formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Miren el término de legalismo. O sea, impide avanzar en cosas, no considera otras consecuencias. Entonces vamos a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un término que usan los cristianos para describir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. Y hay un señor que se llama Thomas Schreiner que dice: el legalismo existe cuando las personas intentan asegurar la justicia a la vista de Dios con buenas obras, ¿no? Los legalistas creen que pueden ganar o merecer la aprobación de Dios cumpliendo con los requisitos de la ley, ¿no? Aleluya. Y David Wilkerson, un famoso predicador, dice, que lo resume muy bien, dice: en el fondo el legalismo es el deseo de parecer santo. Está tratando de justificarse ante los hombres y no ante Dios. Gloria a Dios. Pues sabemos que la justificación proviene de Dios, ¿no? Dios nos hace justos. No porque, y cuando venimos a Él, Dios nos recibe a pesar de lo que somos. Pero obviamente Dios no quiere que sigamos siendo lo que somos. Él quiere una transformación. Gloria a Dios. Y dice, como decía acá este señor Tomás, gloria a Dios, el legalismo intenta como asegurar la justicia de Dios a la vista con buenas obras. Que, como habíamos hablado antes, hay buenas obras que tenemos que hacer. Pero son las que Dios establece, no las que nosotros decimos. Porque imagínense que yo agarro y digo: para mí esto, pasarse a escuela en gel a las 7 de la mañana todos los días es algo bueno. ¿En base a qué? A mi pensamiento carnal, el cual tengo que someter diariamente a Jesucristo, porque si no hago cualquier cosa. Entonces, si yo digo, bueno, si escudriño la palabra y entiendo que debo, que la palabra me incita a tener una buena higiene, etcétera, etcétera, puedo considerar que pasarme alcohol en gel en las mañanas es bueno. No sé si se entiende el punto, que es basarse en la palabra de Dios, en el carácter y naturaleza de Dios. Porque sabemos, por ejemplo, que consumir drogas es malo y no está en la Biblia. Consumir drogas es malo, pero sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Una cosa lleva a la otra. Gloria a Dios. Así que doctrinariamente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, ¿no? Especialmente el propósito de la ley que Dios dio a través de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo, como hablábamos la otra vez, el tutor, la guía para traernos a Cristo. Eso está en Gálatas 3:24, ¿sí? Gloria a Dios. Acá estamos hablando de la ley moral de Dios, que hace eso, Gálatas 3:24, que justo hoy mismo entré a YouTube y vi que hay unos, no sé si son obispos o no sé qué, en un monte que están cambiando los 10 mandamientos, que lo estaban alterando. Ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron, lo vi de pasadita, es una noticia y no entré. Pero eso es la ley moral, el carácter de lo que a Dios le agrada o no le agrada. Dios no es que después de 800.000 años le va a decir: no, mira, vos sabés que matar ahora me parece que no es malo. Su carácter es inmutable, no cambia, nosotros somos los que cambiamos. Y hasta, yo que sé, hoy X cosa para nosotros ahora ya no es malo. Pero el carácter de Dios es inmutable, no cambia. Él sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Gloria a Dios. Y se van a ver cosas peores. Gloria a Dios. Seguimos. Aleluya. Santo.
Les voy a dar ejemplos de legalismo en la Biblia, así que vamos a Lucas 18, 9. Si lo quiere lo busca, lo anota, yo lo voy a leer. Es en otra versión la que los voy a leer. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Bien, dice así, en el nombre de Jesús. Luego Jesús, esto es en otra versión que lo estoy leyendo. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Estamos viendo legalismo. En su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Jesús le dice a la multitud que el recaudador de impuestos que suplicó misericordia por sus pecados, en lugar del fariseo que estaba orgulloso de sus, podemos poner sus logros espirituales, por decirlo de alguna manera, fue el que se fue a su casa justificado delante de Dios, porque él reconoció sus pecados, su condición pecadora, se humilló delante de Dios, porque Dios ve el corazón de nosotros cuando vamos en oración, ¿no? Gloria a Dios. Jesús contó esta historia a aquellos que estaban seguros de su propia justicia y despreciaban a todos los demás. Eso es lo que hizo el fariseo. Se jactó de sus propias obras o de su propio logros espirituales, y todavía decía: no soy como los demás pecadores, ¿no? Ojo con caer en ese sentido de que es un poco el trasfondo de lo que es el legalismo. Yo me esfuerzo, hago buenas obras, me esfuerzo a rajatabla, entonces yo estoy en condiciones, soy justo por mis obras, por todo lo que hago, y los demás, como no se esfuerzan, no tienen el favor de Dios. No sé si me explico a lo que voy. Sí. Lucas 11:46, Lucas 11:46, otro ejemplo. Lucas 11:46 dice, lo voy a leer en otra versión: contó Jesús: ay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Amén. Gloria a Dios. Eso es un poquito lo que estábamos hablando del tema del legalismo. Reglas exacerbadas que un poco también se crean, como hablamos lo del alcohol en gel. Muchas gracias. Lo que hablamos del alcohol en gel, y ni siquiera no se expresa misericordia, como lo vimos en el caso del fariseo, condenando al otro hombre que pobre estaba humillado ante Dios, su corazón, y lo estaba señalando por su condición pecadora, como si el fariseo no tuviera pecados también. Entonces ahí lo que vamos es no pasarnos al extremo de pues estudiar la palabra es una bendición. Acá cuando habla de ay de ustedes también expertos en la ley, que abruman a los demás con cargas, son cosas creadas por nosotros, por los hombres, ¿no? Que, como decíamos, que nada nos manda Dios a hacerlo, que no hay ninguna palabra implícita, como decíamos nosotros, que sabemos que consumir drogas está mal porque somos templo del Espíritu Santo y por un montón de cosas, pero hay cosas que Dios no dejó establecido y que son carga para los demás. Imagínense cuántos suicidios hay de hermanos, cuántas muertes hay, porque a veces nos cargamos demasiado con ser buenos ante Dios, pero en realidad hacemos cosas que Dios no nos pide. Cuando Dios lo que nos pide ser es como este recaudador de impuestos que dice: Señor, he pecado,
O como el hijo pródigo que volvió a la casa del padre y le dijo, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, y contra ti, ¿no? Poder reconocer nuestra condición pecadora, volver, humillarnos ante Dios, volver y entregar un corazón sincero y genuino, dispuesto a que Dios nos hable, nos corrige y nos exhorte. Gloria a Dios. Y si tenemos que empezar o empezar de nuevo a hacer las cosas que Dios nos manda, hacerlo, pero poder amar a los demás en el proceso de nuestra transformación, porque todavía Dios sigue sacando nuestras vendas. Esto apenas unas menciones, no, porque no lo quiero hacer largo, instrumentos del legalismo, de esta doctrina del enemigo, es uno, distorsionan la verdad. Gálatas 1, 6, 9, lo voy a dejar como una referencia. Distorsionan la verdad. Gálatas 1, 6, 9. 2. Acosamiento por aquellos que viven para esclavizar y espiar. Había un versículo que está, para no hacerlo muy largo, de cuando, no sé si fue Pablo, que decía que había muchos que se infiltraban en las iglesias, en la iglesia, para de a poquito ir introduciendo nuevas doctrinas, ¿no? Nuevas cosas. Y ahí por eso dice acosamiento por aquellos que viven para esclavizar y espiar. Y 3, hipocresía. Los que mienten sí, acosamiento por aquellos que viven, o sea, para esclavizar y espiar. Y 3, hipocresía. Los que mienten y engañan. Eso hay una referencia bíblica, está en Gálatas. Hipocresía, los que mienten y engañan. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 11 al 14. Ese desposamiento, Gálatas 2. No, ese es, en ese no hay pasaje. No encontré referencia. Pero en el 3 sí. Hipocresía, los que mienten y engañan, está en Gálatas 2, 11, 14. Por un tema de tiempo, no. Solo los menciono, así después ustedes... 2.11 al 14. Hoy no estoy tomando tiempo. ¿Ese cuál sería? Hipocresía. Los que mienten y engañan. Porque el legalismo demanda, como habíamos leído en Lucas 11:46, que abruman a los demás con cargas, con reglas, con cosas, pero ellos ni siquiera las hacen. Y ni siquiera ayudan a los demás tampoco, ¿no? Cargan a los demás. Imagínense como una persona piadosa o realmente que quiere servir a Dios, que se cree todas estas cosas y realmente llega un momento, como decimos, hay muchos de nuestros hermanos, líderes, pastores que se terminan suicidando, agobiados de tanta presión, de tanta querer ser tan perfectos para que en esa Dios se agrade y se apiade de mi alma. Y no lo soportan más. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no vamos a poder todas las cosas? El tema es que a veces creemos o hacemos cosas que Dios no nos manda. Volvemos al caso. Reglas o leyes que no son de Dios. Gloria a Dios. Y acá les voy a plantear un caso hipotético. Supongamos que vamos al cielo, ¿no? Al reino de Dios. Eso es un caso hipotético. Vamos al cielo, ¿no? Pero por obras, ¿no? Nosotros nos regimos por obras. Imagínense este escenario. Yo subo al cielo, pero es por obras, ¿no? Imagínense, yo me encuentro con fulana de tal y empieza a decir, ay, vos sabés que yo estoy acá en el cielo porque hice caridad a 30 orfanatos. Y ahí salta otro y dice, no, yo estoy acá porque, no sé, porque le di a comer a un montón de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense eso, sería un mar de jactancia, un mar de vanagloria. ¿Y dónde estaría la gloria de Jesucristo si fuera por obras? Estamos, recuerden, el legalismo, ¿no? Donde se centran las buenas obras, en hacer. ¿Y dónde está Jesús? Como decimos, Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Entonces imagínense si fuera eso. Si fuera eso, ¿dónde daríamos la gloria a Dios? No sé si me explico. Gloria a Dios. Porque recuerden que jactancia es eso, es la vanagloria, es alabarse uno mismo. Gloria del 13 fue.
Ahí está. Y de nuevo, ¿cómo entra Dios en esa alabanza? Si me jacto de mí y que por mis esfuerzos soy salvo, ¿dónde alabo a Jesucristo? ¿Dónde están la fe y las obras que evidencian a Jesucristo y su gran amor por la humanidad pecadora? ¿No? Gloria a Dios. Y volviendo acá a la tierra, ¿no? La gracia de Dios no se enfoca en seres jactanciosos, ya que no podemos amar a las personas si estamos ocupados promoviendo y mimándonos a nosotros mismos. No podemos cuidar a otros si la mayoría del tiempo lo invertimos en pulir y mostrar nuestra propia aureola de santos, ¿no? La justicia, como estábamos hablando, implica el amar a otros. Acuérdense, no estamos cumpliendo la segunda ley, ¿no? Que dice que amarás al prójimo como a ti mismo. Ni siquiera se menciona a nosotros, dice, claro, y se dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, muchas veces a nosotros nos pasa de que, bueno, entonces tengo que amarme a mí primero para poder amar al otro. Pero ¿cuál fue el primer mandamiento? Ama a Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a aprender a amar al mundo si no recibimos el amor de Dios? Es el amor de Dios sobrenatural que te va a hacer amar a la persona que después te grita, te ofende, te escupe. Es el amor de Dios. ¿Con qué amor Jesús estando en la cruz dijo, perdónale, Padre, no sabe lo que hacen? O sea, es amando a Dios primeramente, adorándole a Él en todo, con todo nuestro ser, no a medias, con todo nuestro ser, es que vamos a poder amar al otro. Pero también ahí se nos borra la imagen, el yo, porque dice, ama a tu prójimo como si fueras a vos. O sea, ¿cómo me amo yo? Me gusta que me respeten, me gusta que no me griten. A eso se refiere con ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te traten? Trata a los demás. No le faltes el respeto, no les mientas, etcétera, 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 ¿no? Entonces implica que la gracia, la justicia de Dios implica amar al otro. La palabra de Dios, si empezamos a escarbar, nos habla de, dice, y conocerán que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. El amor de Dios es fundamental para la gracia y su justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, sí, a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Igual les voy a dejar esto ya les dejé en el grupo, porque tenía el caso de, ¿se acuerdan? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Que, la voy a hacer, debe ser corta, no la voy a leer. Que cuando el hijo pródigo, cuando el muchacho pide todas las cosas, se gasta toda su fortuna, peca, que dice que vuelve a la casa del padre, ¿no? Considerándose que, podría ser como un jornalero más de la casa de su papá. ¿Qué pasó? El padre lo abraza, todo, le hace una fiesta, pero acá hay una persona que no estaba celebrando y que a veces lo tenemos fuera de la ecuación, que fue su hermano mayor. Su hermano mayor, que tenía todo lo del padre, gloria a Dios, él se empezó me lo imagino como un señor cascarrabia, ¿no? Diciéndole, pero nunca hizo nada, nunca tuve una celebración así, y que hizo de todo, que cayó en tremenda cosa, mi padre le hace tremenda fiesta, ¿no? Y no dicen que hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente. Entonces, y que tenemos que amarlo, y que tenemos que, incluso este muchacho, este hermano mayor, podría un poquito ser como un legalista, ¿no? Que, gloria a Dios, permítanme que voy a leer acá, gloria a Dios. Cuando conocemos al hermano mayor, pronto entendemos que era obediente, incluso podemos asumir que todo lo hacía bien, pero era grosero, orgulloso y arrogante. Exigía ser reconocido y recibir los elogios, como le estábamos hablando del fariseo, ¿no? Los elogios y la distinción que creía merecer. No quería recibir a su hermano menor porque lo consideraba un pecador. Pero, ¿qué hizo su padre? ¿Reprendió al hermano mayor y lo rechazó? ¿Lo juzgó duramente? No. El padre respondió bondadosamente, hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo mío es tuyo. ¿Por qué tanta gracia para este hijo tan desagradable? Es un recordatorio de que nuestro Padre ama a quienes son indignos de ser amados. No solo el muchacho pecó, pero se arrepintió, pero también nosotros tenemos que amar a aquellos que tal vez creen que ser legalistas está bien. Tenemos que manifestar amor con ese hermano mayor también, que dicen, no, pero yo, ¿y dónde está mi reconocimiento? ¿Y yo por qué
que ¿no? También tenemos que tener amor con esas personas, porque la justicia y la gracia de Dios se manifiesta para todos los que son indignos, para todos los que necesitan sanidad. Gloria a Dios. Amén. Y ahora pasamos al libertinaje. La gracia igual al libertinaje, vamos a ver que no. Libertinaje. ¿Hasta acá alguna pregunta de legalismo? ¿No? Muy bien. Libertinaje. El libertinaje es salud. El libertinaje es la actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menoscabo de la de los demás, caracterizada por un abuso sistemático del derecho a la libertad propia sin tener en cuenta los derechos de las otras personas, otro extremo que no considera los derechos de los demás, y sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la libertad, voy a hacer como un paréntesis para hacer de contraposición. Todas las personas tienen la libertad de actuar, pensar y decir lo que quieran siempre y cuando no afecta a la de otros, ¿no? Y con el libertinaje se producen violaciones de las reglas morales, ¿no? Es un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esta sodomización mundial, que ya no de un país, ya todo el mundo es un libertinaje abierto. Una violación de las reglas morales, ni decir de las de Dios, pero ¿en qué consiste el libertinaje? Quien incurre en el libertinaje está exhibiendo una actitud irrespetuosa ante la ley, la ética y la moral. Suele decirse que el libertinaje es un abuso de la libertad, o sea, que la libertad se transforma en libertinaje cuando no hay límites, ¿no? Cuando no hay límites marcados es libertinaje, no hace lo que quiere. Y vamos a lo que es bíblico. Los libertinos han existido siempre dentro de la iglesia cristiana. No hay que confundirlos con quienes buscan la libertad de la esclavitud del pecado, la carne, el mundo y la ley, que es en sí misma la libertad cristiana que se encuentra en Cristo. O sea, nuestra libertad es apartarnos de todo aquello que nos induce a pecar, ¿no? Todo lo que es del mundo, de pecado. Gloria a Dios. En ese sentido, todo verdadero creyente es libre si bien es un esclavo de Dios y siervo de los demás, ¿no? Como estábamos hablando, la gracia y lo que Dios espera de nosotros es darnos con el amor de Dios hacia los demás. Somos siervos de Cristo, pero a la vez, esclavos de Jesucristo por amor, hacemos lo que Él nos manda, ¿no? Pero a la vez también somos siervos de los demás, ¿no? Como Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir a otros. Y si somos discípulos de Jesús, tenemos que servir a otros. Eso es la naturaleza de Dios. Pablo habla de esto en Romanos. Vamos a Romanos 6, ya estoy por terminar. Romanos 6, 1. Romanos 6, 1. Mi alma te alaba, Dios. Romanos 6, 1. Mi alma te alaba, Dios. Muertos al pecado. ¿Amén? Amén. Yo lo voy a leer en otra versión, un poco de lenguaje más sencillo, Biblia de lenguaje sencillo, que dice: ¿qué más podemos decir? Versículo 1. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Versículo 2. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos unimos a Cristo en su muerte. Versículo 4. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Versículo 5. Estoy leyendo otra versión por las dudas. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Versículo 7. Cuando morimos, el pecado ya no tiene poder sobre uno. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él.
Versículo 10. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Algún día sus cuerpos serán destruidos, así que no dejen que el pecado los obligue a obedecer los deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios, al servicio de Dios. Alguien podría decir, versículo 15, alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Versículo 16. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón las enseñanzas que se les dio. Ahora son libres del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Gloria a Dios. Versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. ¿Y qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Pero ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Último versículo 23. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tremenda la palabra del Señor. ¡Aleluya! Tremendo, tremendo. Esto está para profundizarlo bien. Me supongo que todos habremos leído este capítulo, ¿no? Este capítulo bastantes veces. En Cristo somos muertos. O sea, ¿por qué necesitamos de Jesús y poner nuestra fe en Jesucristo? Pues Él venció la muerte, venció el pecado. Entonces en Él, si vivimos en Él, somos nueva criatura y vencemos al pecado. ¿Por qué? Por Jesucristo. Cuando esos demonios, ¿no? Cuando esas personas querían sacar demonios en el nombre de Jesús, del Jesús de Pablo, decía, yo conozco quién es Jesús y conozco quién es Pablo. Entonces tenemos que nosotros vivir una vida en Cristo para que el mundo espiritual nos vea decir, ese vive como Jesús, el quien tiene poder y venció. Y ahí van a conocer una nueva criatura en base a Cristo. Gloria a Dios. Los libertinos, en cambio, son diferentes. También hablan de la libertad cristiana, sí, obvio, pero libertad de conciencia y libertad de la ley. Dicen también que solo quieren ser libres en Dios y del prójimo. Los libertinos, estamos hablando del libertinaje, ¿no? No se dan cuenta que de la libertad dada por Cristo como un estímulo a vivir en obediencia a Dios y el servicio a los demás, sino que la toman como una licencia, no sé si han escuchado la licencia para pecar, bueno, un permiso para hacer lo que nos venga en gana, ¿no? O sea, el libertinaje, lo que dicen, bueno, a ver cómo lo puedo poner. La libertad que Cristo me da, bueno, es para vivir en obediencia a Dios, es para servir a los demás en el amor de Cristo, en el amor de Dios, como Jesús se entregó por los demás, bueno, servir a los demás. No. Se considera como una licencia, ¿no? Como dice acá el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Porque no hay que confundir, no somos libres para hacer lo que se nos venga la gana. Somos libres del pecado, de la condenación. Podemos ser nuevas criaturas y ser transformados de la naturaleza de pecado, de muerte. Es esa la libertad, no la libertad de hacer lo que se nos venga en gana. Porque además, entregando nuestra vida a Jesús,
somos siervos de Jesucristo, no lo mandamos nosotros. El siervo que le dice, no sé, más tipo de antes, no películas de antes que yo he visto, el siervo, el esclavo, el amo le dice, fulano, anda y limpiame la alcoba. Va y lo hace. No, sí señor, muy bien, y va, ¿no? No dice, pero que no tengo ganas, ay no me gusta, hay mucho calor en el altillo. No, va y lo hace aunque se esté muriendo de calor en el altillo para limpiar. Entonces es eso, nosotros somos siervos de Jesucristo. No podemos mandarnos solos. Y hoy como la modita que se está generando, ¿no?, con estas corrientes de libertinas, de no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan estructurado, no, ser un poquito más libre, no mires que todo es pecado, ¿no? Cuando hay cosas que tenemos que examinarlas bien. Sí, como hablamos, no está explícitamente muchas cosas en la Biblia, pero no podemos agarrar la excusa para decir, como no está en la Biblia explícitamente, lo voy a hacer, porque Dios no me lo dice. Pero hay versículos que, si los ponemos a ver, nos pueden llamar a conciencia, a convicción de que lo que estamos haciendo está mal. Entonces, de no tenerlo así, José. Aparte, por ejemplo, en el caso de la droga, ¿no? Yo creo que dice, habla acerca de la bebida alcohólica, ¿no? Y habla acerca del vino, de que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, y que cosas semejantes a esta, o sea, es decir... Hay más, la lista corta. Claro, esa no se queda ahí, sino que sigue. O sea, lo que sea semejante a la borrachera, es decir, por ejemplo, fumar o drogarte, o sea, esas cosas que son parecidas, no las hagas. Porque, o sea, no vas a entrar al reino. Claro, son como justificaciones que a veces decimos, porque no está en la Biblia explícitamente. No, porque Dios me lo puede dejar, o de vez en cuando, no es licencia para pecar esto. La gracia no es licencia, no es un permiso para hacer lo que se te venga la gana. Sí tenemos libre albedrío, ¿no? Todo me es lícito también. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Podemos hacer todo lo que queramos, pero después Dios nos va a pedir cuenta. Dios no va a pedir cuenta. No va a decir, no, ¿por qué me voy al infierno? ¿Qué Dios tan malo? No, fueron tus decisiones. Son nuestras decisiones las que nos conducen. Si vamos para allá, vamos para acá. Nuestras decisiones. Y está la palabra de Dios que nos dice que es así. Vamos a ejemplos bíblicos. Y ya estamos terminando. Creo que hace 10 minutos dije que ya estábamos terminando. Ejemplos bíblicos. Podemos encontrar vamos a 1 Corintios 8:10. Mientras voy leyendo esto. 1 Corintios 8:10. 1 Corintios 8:10. Podemos encontrar libertinos encubiertos en las primeras comunidades cristianas, lo que les hablaba hoy, que enseñaban que la gracia de Dios permitía a los cristianos participar en sacrificios, incluida la fornicación, en los templos paganos. Pablo encontró un grupo de libertinos en Corinto que pensaban que todo era legal para el creyente, incluso que podían participar en fiestas paganas ofrecidas en los templos de los idólatras. 1 Corintios 8:10 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos? Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, ¿no? Obvio que ese pasaje está para profundizarlo más, obvio que sacamos un versículo, pero obviamente más adelante o versículos más posteriores habla, ¿no?, de que obviamente nosotros tenemos que tener conciencia de todas las cosas, pero acá está hablando del punto de que si un hermano que es débil en la fe nos ve haciendo cosas, nosotros tenemos conocimiento, y nos ve haciendo cosas, vamos a ser de piedra de tropiezo. Gloria a Dios, como dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Tal vez tú sabes que bueno, no sé si el versículo anterior, yo porque no lo tengo acá abierto, dice que si no te dicen que es sacrificado por los ídolos puedes comerlo, pero si te lo declaran, creo que no me acuerdo bien el versículo, porque no lo estoy leyendo, sí. Y después aquí entra al tema de que si alguien más nos ve, y ese es un hermano débil en la fe, o es nuevito, ¿no?
que tenemos que tener cuidado, porque tal vez para mí esto no es malo, pero tal vez a fulano, que es nuevito o es débil, le considera adicción. Y le estoy siendo piedra de tropiezo, o yo me lo pongo y, la hermana se lo está poniendo. Pero tal vez yo, no sé, no sé si me explico. Sí, bueno, ayer pasó un tema, ¿verdad? El asunto de esto, del hablar. El pastor habla de, sí, cortito nomás, de la lengua, Santiago 3, ¿no? Y un poco también eso, ¿no? A veces nos sucedemos de cosas que hablamos y lastiman. Dice, bueno, si se manejan hacia acá dentro de la iglesia, yo me puedo manejar que soy nuevo y no pasa nada. Y ahí están las malas expresiones, las malas palabras, todo aquello que se empieza a deformar la palabra de Dios, el Evangelio en la persona. Ahí está. Bueno, por eso, con el modo de hablar, el modo de comportarnos, si nosotros estamos con un hermano nuevo o con alguien débil en la fe y nos ponemos a decir palabrotas, a decir malas palabras, por ejemplo, o a murmurar de un hermano, entonces esa persona va a hacer lo mismo, ¿no? Y va a crecer, y va a actuar, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero esto era una de las comunidades libertinas que Pablo encontró en Corinto. Pasamos atrás, que es el Judas 1:4, que dice, porque algunos hombres han entrado, este es el versículo, porque algunos hombres han entrado, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acá está hablando de hombres que supuestamente son cristianos. Bueno, dice que entran encubiertamente, por eso es una de las cosas del libertinaje, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El libertinaje moderno no es diferente y básicamente mantiene las mismas características del libertinaje descrito en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta de Judas. Por ejemplo, Judas 2, versículo 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas, versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, no, como hablamos del libertinaje, mandan solos, ¿no? Y no hay una base moral, no hay una base en lo correcto, en la rectitud. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sí? 3. La doctrina libertina enseña que la gracia de Cristo hace que todo sea lícito para los cristianos, incluidas prácticas inmorales. Esta doctrina que convierte en libertinaje la gracia de Dios, ¿no? Los libertinos viven sin pudor, Judas versículo 19, y el cristianismo de los libertinos no se deriva de la revelación de Dios en la Escritura, sino en el resultado de su mente carnal, naturalmente como bestias irracionales, que es lo que hablábamos hoy. Yo voy a considerar que algo está bien por mi mente, que es irracional, que es carnal, y no por las Escrituras. Ahí estoy siendo un libertino, en parte, ¿no? Si yo creo que esto está bien, o que, como dice, el cristianismo, entre comillas, ¿no? Porque nosotros como cristianos tenemos que basarnos en la palabra de Dios, en su carácter y su naturaleza. Pero en general son libertinos contra cualquier sistema que tenga una ética definida y clara de defender los valores morales absolutos. O sea, todo lo que tú declares que es absoluto, que forma parte de la palabra de Dios y así es, te lo van a atacar. Entonces, si no seas tan religioso, no seas tan estructurado. Si una persona quiere vestirse prudentemente, quiere hablar prudentemente, te van a llamar religioso muy posiblemente, cuando tú lo que quieres es santificarte, agradar a Dios, ¿no? Aleluya. Y con esto ya termino, en serio, tengo un concepto así, en serio, no miento.
Los libertinos suelen construir una imagen de Jesús como una persona exclusivista, que amaba a todos sin distinción, que nunca condenó a nadie ni ha hablado en contra del pecado de nadie. Sin embargo, este Jesús es diferente del Jesús de la Biblia, que el cristianismo histórico enseña, ¿no? Si Jesús era ese que los libertinos dicen, entonces fue un perfecto fracaso, porque sus discípulos más cercanos se convirtieron en lo contrario de lo que ellos enseñaban. Y ahí vemos 1 de Pedro 1, 13, 19. 1 de Pedro 1, 13, 19 dice, lo pongo como referencia, ¿no? Pedro comenzó a enseñar que la vida en la carne eran las pasiones pecaminosas. Juan dijo que amar las cosas del mundo y la carne te hacen enemigo de Dios. 1 Juan 2, 15, 17. Santiago condenó las mundanalidades, Santiago 4. El autor de la carta de los Hebreos afirma que tenemos que luchar hasta la sangre contra el pecado que nos asedia. Hebreos 12, 1 al 4. Y el apóstol Pablo declaró que los sodomitas y los homosexuales no entrarán al reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Ciertamente no aprendieron estas cosas de un Jesús libertino, ¿no? Entonces el Jesús libertino cae por tierra, ¿no? Jesús sí confrontaba el pecado, porque los discípulos aprenden del maestro. Y Jesús lo que nos enseña a nosotros a vivir es confrontar el pecado, a vivir apartado de la mundanalidad pecaminosa. Gloria, que como dice Hebreos, tenemos que luchar hasta la sangre contra el pecado que nos asedia. En cambio, hay pasajes de los evangelios donde Jesús recibe a prostitutas, publicanos y otros pecadores a quien les pidió seguirlo. ¿Y qué les enseñaba? Les enseñó no cometer pecados, más pecados, tomando su cruz, negándose a sí mismos para convertirse en sal y luz en este mundo oscuro, ¿no? Como el otro día el pastor Jonathan decía, ¿no? Que les decía a todas las personas, vete y no peques más, ¿no? No hubo una prostituta, un ladrón inmoral que haya conocido a Jesús y se haya convertido en su discípulo que siguiera viviendo una vida inmoral. Ni Zaqueo, ni Mateo, ni María Magdalena siguieron siendo iguales. Gloria a Dios. Y ya con esto termino, voy a leer una frase, no, en serio, te la muestro. Charles Spurgeon, no sé si lo han escuchado, un gran predicador de, no sé si 1700, no quiero, pero dijo una vez, alguien dijo el otro día, si creyere que soy salvo por toda la eternidad, viviría en el pecado. Tal vez tú vivirías así, pero si fueras renovado en tu corazón, no vivirías en él. Pero, dice alguien, si creyera que Dios me amó aún antes de la fundación del mundo y que por consiguiente voy a ser salvo, me lanzaría de lleno al pecado. Dice el varón, tal vez tú y el diablo lo harían, pero los hijos regenerados de Dios no son de naturaleza tan baja. Para ellos la abundante gracia del Padre es un lazo de rectitud que ellos nunca pensarían en romper. Ellos sienten las dulces restricciones de la sagrada gratitud y desean perfeccionar la santidad en el temor del Señor. O sea que si nosotros realmente somos transformados en Cristo Jesús, nunca, nada de lo que Dios nos diga nos va a hacer pecar. Al contrario, el pecado es lo que nos aleja de Dios, lo que nos da manchas en nuestros ágapes, en nuestra vestidura. Y Dios es santo, y como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Conclusión final, y esto es resumen de todo. 1. La gracia de Dios es un regalo de su bondad y misericordia sin nosotros merecerlo. Nos indultó suspendiendo la condena de muerte que como pecadores culpables merecíamos y por la cual no éramos libres de la muerte. Dios obra de acuerdo a su justicia, la cual da a cada uno según sea su obra, la justa paga de cada acción o cosa hablada. Sin santidad no podemos ver al Señor, ser santos como Él lo es. Somos hechos justos por la fe en Jesucristo, Salvador, no por obras para que nadie se jacte. El que vive en y para Cristo no comete pecado, pues la paga del pecado es muerte. La ley moral de Dios nos muestra nuestros pecados y nos conduce a Jesús para salvarnos. Su justicia es sinónimo de amor y misericordia, y así quiere Jesús que vivamos. Gracia es perdón de pecados, salvación y vida eterna, pero también un rechazo a la naturaleza de pecado, siendo así transformados diariamente.
El legalismo cree que puede ganar o merecer la aprobación de Dios cumpliendo con los requisitos de la ley y buenas obras y así ser tenidos por dignos de la salvación. Y el libertinaje está exhibiendo una actitud irrespetuosa ante la ley, la ética y la moral. Suele decirse que el libertinaje es un abuso de la libertad que se transforma, cuando no hay límites, en libertinaje. Esto es un sueño que tuvo John Wesley, otro señor de muchos años atrás, que se dice que el gran predicador Juan Wesley contó que una vez tuvo un sueño en el que vio mucha gente encaminándose al infierno. Preocupado preguntó si entre aquellas personas había algún metodista. Sí, por supuesto, hay bastantes. ¿Y bautistas? También. ¿Y presbiterianos? Sí, también. Entonces en su sueño se encontró a sí mismo a la puerta del cielo y preguntó diligentemente quiénes se hallaban dentro. ¿Hay metodistas? Ninguno, le respondieron. ¿Presbiterianos? Tampoco. ¿Católicos? Tampoco los hay. ¿Bautistas? Ninguno. Y él pregunta, ¿quiénes pues están dentro? Solo cristianos, fue la respuesta. Solo cristianos, hombres y mujeres que confiesan diariamente a Cristo con sus labios y sus vidas. Amén. Gloria a Dios.